Shalom Javerín, Shalom Ubrajot, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a la Universidad Teológica Shalom, una universidad que está acreditada por los diferentes departamentos internacionales con el propósito de establecer lo que es el fundamento, el crecimiento y el desarrollo teológico bíblico en toda aquella persona que conforma lo que es el cuerpo de Cristo. Todos sean bienvenidos. Soy Luis Aviñón Luperón y estamos como profesor de la Universidad Teológica Shalom. Teología del Antiguo Testamento 1. Este es y será la clase 2. Repito, Teología del Antiguo Testamento 1. Esta es la clase 2, es decir, que ya nosotros dimos una primera clase de esta materia y esta es la continuación de esta clase. Así que esta es la clase 2. Entonces, en cuanto a lo que es la teología del Antiguo Testamento, nosotros siempre hemos dicho, incluso hemos dicho desde la semana pasada en la primera clase, que una de las características principales para nosotros poder hacer teología del Nuevo Testamento, o una de las características que van a determinar lo que es una interpretación explícita, lo que es una interpretación a total cabalidad del Nuevo Testamento, es el conocimiento acabado en cuanto a lo que es la teología de toda la contextualización del Antiguo Testamento. Es decir, una persona que no tenga la capacidad de hacer teología del Antiguo Testamento es una persona que no tendrá la capacidad para extraer la esencia fundamental y la esencia vital de todo el contexto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque una de las claves principales para poder extraer el tema principal más importante de todo el contexto bíblico, pero principalmente del Nuevo Testamento, es la parte redentora, la redención del Mesías o de Cristo. Entonces, para yo extraer esta riqueza de lo que es el Nuevo Testamento, lo que es el conocimiento de la gracia, necesito un conocimiento exhaustivo, teológico, exegético de todo el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablo de todo el contexto del Antiguo Testamento, estoy hablando en cuanto a los libros escritos por Moisés, que es el Pentateuco o la Torá en el contexto hebreo. De igual manera, los profetas mayores, los profetas menores y otros escritos como Salmos, Eclesiastés, Proverbios, etcétera, etcétera. Es decir, todo el contexto del Antiguo Testamento, todo es importante, indispensable para poder entender el Nuevo Testamento. Ahora bien, dentro de lo que es la importancia, de todo el contexto del Antiguo Testamento, hay algo muy fundamental, hay algo muy, pero muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es que desde la semana pasada, siempre nosotros hemos dicho, siempre nosotros somos enfáticos en cuanto a esto, que para poder extraer lo que es el texto de la teología del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que establecer lo que es la parte histórica, su historicidad. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la hermenéutica, dentro de lo que es la exégesis bíblica, la Biblia no está para enseñar historia. Quiero que esto lo anoten y lo pongan con mucha atención. La Biblia no está para enseñar historia. La Biblia no está para enseñar ciencia. La Biblia no está para enseñar astronomía. La Biblia no está para enseñar genética. Pero los autores, a través de la revelación del Espíritu Santo, se utilizaron diferentes métodos, argumentos de conocimientos humanos para poder extraer, para poder plasmar y extraer todo lo que es la parte divina teológico de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y dentro de estos puntos que se establecieron para poder plasmar literariamente y para poder extraer lo que es la parte divina, la parte teológica o la parte redentora de todo el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, es necesario el fundamento histórico. Entonces, si la parte histórica está plasmada en el Antiguo Testamento, primero tenemos que analizar la parte histórica, su historicidad.
los pilares que fundamentalizan la historicidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre digo y siempre diré que nosotros no podemos sacar una teología bajo una base mitológica. Cuando nosotros decimos que no podemos sacar una teología bajo una base mitológica, estoy diciendo que nosotros tenemos que mostrar la historicidad, algo real, histórico y verídico, no fue algo mitológico inventado. O sea, que no puede ser de una epopeya. Porque, por ejemplo, si yo digo que Adán es un tipo de Cristo, Adán tiene que tener relevancia histórica contundente, porque yo no puedo decir que Cristo es un antitipo de una persona mitológica, metafórica, realizada de manera literaria. Entonces, en el ámbito teológico, en el ámbito histórico, en el ámbito hermenéutico y exegético, es inconcebible, es inaudito fundamentalizar una teología bajo una base, bajo una raíz, bajo un tronco de simple y pura mitología literaria. Y eso es lo que vamos a tratar. Primero vamos a iniciar con una breve parte histórica del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a iniciar con el libro del Génesis. El libro del Génesis. El libro del Génesis es el libro de la Torá o Pentateuco y por tanto también es el primer libro de la Tanaj judío y del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. En hebreo, los libros del Pentateuco se conocen con su primera palabra, así que para los hebreos este libro es Bereshit en el principio. Es decir, que si nosotros analizamos desde un punto de vista hermenéutico, exegético, nos daremos cuenta que el libro del Génesis se llama del Génesis es por la traducción a la Septuaginta, es decir, al griego. ¿Por qué? Porque en el año 270 al 275 antes de Cristo, en los tiempos helenísticos, cuando Alejandro el Grande o Alejandro Magno domina todo Oriente gracias a la guerra en Gaugamela, ¿verdad? Estamos hablando que esa guerra fue aproximadamente en los años 333 al 325 antes de Cristo, y gracias a esta guerra en Gaugamela, Alejandro Magno se convirtió en el hombre más poderoso del mundo antiguo. Entonces, gracias a este dominio helenístico, macedonio, griego por Alejandro Magno, se fundamentalizaron muchos textos orientales antiguos al griego. Entre ellos, entre esas traducciones, fue también lo que es el Antiguo Testamento, que es llamada la Septuaginta, que significa los 70. Entonces, en la Septuaginta se le cambia el nombre de Bereshit, que es en el contexto hebreo, a Génesis, que es en el griego, que significa principio. Por esta razón, nosotros en nuestra Reina Valera, en su Biblia contextual, usted va a encontrar Génesis y no Bereshit, porque la Reina Valera es extraída directamente o específicamente bajo los textos de la Septuaginta y no de la Tanaj antigua judía. Entonces, aparte de esto, aparte de sus nombres, de sus traducciones y de su importancia histórica, nosotros podemos ver que el autor y fecha de composición, por ejemplo, que el libro de Génesis no menciona a ningún autor. Es decir, el libro del Génesis no menciona a ningún autor bíblico. No es mencionado. Si usted analiza de manera literaria, no hay textos que determinen que Moisés fue el autor del Génesis. Ahora, según las tradiciones, el libro fue escrito por Moisés, según las tradiciones, pero no hay un argumento papirológico. Es decir, la papirología es una rama de la historia que se encarga de analizar los textos antiguos y sus sistemas literarios antiguos. Entonces, gracias a la papirología, se ha determinado que no hay textos fundamentales que determinen que Moisés fue el autor, pero sí hay una tradición. Y esta tradición es que establece a Moisés como autor. Ahora bien, si Moisés es el autor, la pregunta es, ¿de qué manera Moisés pudo fundamentalizar lo que es el contexto del Génesis? ¿Cómo lo escribió? ¿Por qué? Porque en primer lugar, para poder escribir un hecho donde inicia lo que es el cosmos, tiempo, espacio y materia, esa persona debe de estar en ese momento y Moisés nunca estuvo en este momento. Lo que pasa es que hay dos fundamentos, o hay dos pilares fundamentales.
El primer fundamento o el primer pilar o la primera teoría de cómo fue que Moisés escribió lo que es el Génesis fue a través de una tradición como verbal. ¿Cómo esta tradición? Fácil. Si nosotros analizamos lo que es el contexto del Antiguo Testamento, la genealogía santa, aquella genealogía que pertenece a lo que es la tercera generación de los hijos de Adán y Eva, llamada Set, desde Set, ¿verdad? Desde Set, de Malek, de Noé, de Matusalén, etcétera, etcétera, había una tradición hablada, había una cultura hablada, había un comunicado, y este comunicado era que estas personas de generaciones y generaciones pasaban sus comunicaciones y pasaban sus relatos históricos en cuanto a lo que es la creación. Entonces, estos relatos de manera tradicional fue pasado en boca, de tradición a tradición, dentro de lo que es la genealogía antediluviana, que es llamada la genealogía santa. Se le llama santa porque es una genealogía que es el pilar de lo que es la descendencia del Mesías biológicamente. Entonces, en esta genealogía santa antediluviana, desde Set, Malek, Noé, Matusalén, etcétera, etcétera, se transmitía una tradición en cuanto al sistema de la creación, en cuanto a lo que es el sistema patriarcado. Entonces, cuando viene lo que es las generaciones postdiluviana, que es una generación por parte de Sem, uno de los hijos de Noé, se continúa de tradición en tradición, de comunicación en boca, hasta llegar a lo que es Moisés, y así Moisés pudo escuchar, pudo aprender de estas comunicaciones tradicionales y pudo plasmar de manera literaria lo que es el Génesis. Esta es una primera teoría. Esta es una primera teoría. La segunda teoría es a través de una revelación. ¿Qué es una revelación? Es una revelación, es algo que Dios muestra que no existe. Es decir, que según las teorías, puede ser que en éxtasis, en revelación, Moisés fue traspasado y de manera espiritual al pasado, y él vivió en ese momento cómo fue que se creó el cosmos, cómo se creó todo, y así, bajo esa experiencia divina, a través de esa revelación, él pudo plasmar de manera literaria lo que es el Génesis. Esas son las dos posturas. Ahora, de manera personal, de manera académica, de manera teológica, yo sostengo las dos a la vez, como 50 y 50. Es decir, una parte que Moisés de manera tradicional aprendió, captó y plasmó de manera literaria, pero hubo una parte inspirada, divina, de revelación, que a través de esta revelación él pudo plasmar todo lo que es el Génesis o parte del Génesis y parte de lo que es el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Eso lo deben de anotar. Eso lo deben de anotar, que es totalmente indispensable y totalmente importante. Es decir, que no hay argumento bíblico que determine que Moisés es el escritor. No. Es decir, que si nosotros fundamentalizamos los principios de la papirología, los principios de lo que es la parte literaria, no hay fundamento para esto. Pero sí de manera tradicional se ha escrito y se ha establecido que Moisés es el autor de lo que es el Génesis. Bien, origen del nombre del Génesis, ya esto lo hablamos. Nosotros le decíamos que el origen del Génesis, este título aparece en la versión de la 70 o la Septuaginta griega. Les decía anteriormente que en el año 270 al 272 al 273 antes de Cristo, en los tiempos helenísticos, en Alejandría, al norte de África. Alejandría es una ciudad que está al norte de África, que fue construida por Alejandro Magno. En ese lugar existía lo que es la biblioteca más ilustre del mundo antiguo. Tanto así que en esa biblioteca estaban todos los escritos y todos los libros de todo el mundo antiguo. Es decir, que todos los eruditos, todos los filósofos e incluso los teólogos de la edad primera, del siglo primero después de Cristo, segundo siglo y tercer de Cristo, etcétera, etcétera, muchos de estos grandes padres de la iglesia cristiana, doctores en teología, iban a Alejandría que a conocer filosóficamente, históricamente y teológicamente lo que es todo el contexto bíblico.
De tal manera que Alejandría era muy fundamental para lo que era el conocimiento a nivel mundial. Es decir, que era el epicentro, era el núcleo del conocimiento. Y allí se establecieron lo que fue las traducciones a la Septuaginta, la traducción desde el hebreo hasta el griego. Entonces, por esta razón, como le dije anteriormente, se cambia de Bereshit a ¿qué? A Génesis, que Génesis en el contexto griego significa principio, origen del cosmos y del universo. Ahora bien, ahora bien, temas principales. Los temas principales del Génesis podemos ver, por ejemplo, que son la promesa, la elección y la alianza. ¿Por qué la promesa? Porque aquí podemos comenzar a ver lo que son las primeras promesas y los primeros pactos y los primeros conocimientos para fundamentalizar no solamente un estado, una nación llamada Israel, sino para fundamentalizar lo que es una promesa a la redención divina, que es la redención. Incluso también habla sobre la elección, una elección física y espiritual. Una elección física donde Dios vino a establecer el epicentro de la divinidad del Eterno en el estado de Israel, ¿verdad? Para establecer lo que es una elección en la parte divina, que eso lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo en el pacto abrahámico. Igualmente lo que son las alianzas, los pactos del Antiguo Testamento, que es totalmente fundamental para poder extraer lo que es la teología del Nuevo Testamento. Estos son los temas más importantes: promesa, elección y alianza. Eso debes de apuntarlo. Promesa, elección y alianza. Es decir, que las primeras elecciones, las primeras alianzas y las primeras promesas son establecidas en el Génesis. Y vamos a explicar qué es un pacto, qué es una alianza, qué es una elección de manera teológica, bajo el contexto oriental, bajo el contexto hebreo, que esto es totalmente indispensable. Es decir, que estos son los tres puntos o los temas principales de los temas que vamos a tratar en cuanto a lo que es este tema de hoy. Otro punto son los géneros literarios. El Génesis encaja exactamente en la definición de libro histórico bíblico. Es decir, independientemente de que algunos teólogos fundamentalicen que el Génesis no es un libro histórico, nosotros tenemos argumentos, eso lo vamos a explicar para la próxima clase, algunos hechos históricos o algunas evidencias científicas que determinan que el Génesis fue histórico. Es decir, que nosotros tenemos bases para poder fundamentalizar que el Génesis nosotros lo consideramos como un libro histórico. Eso lo vamos a ver para la próxima clase. Es decir, que en la próxima clase nosotros vamos a ver algunos fundamentos arqueológicos, algunos fundamentos antropológicos, por ejemplo, científicos, y vamos a demostrar que científicamente hay evidencia para mostrar la historicidad del Génesis. Incluso vamos a mostrar también que bíblicamente, tradicionalmente, tanto el pueblo antiguo como el pueblo de Israel hoy en día también consideran al Génesis como un libro histórico totalmente. ¿Por qué? Como decía anteriormente y como decía la semana pasada, que para poder establecer lo que es la genealogía de Cristo, se tenía que buscar un tipo, una raíz central bajo una base histórica que es el Génesis, como Adán, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo pruebas o evidencias científicas, bíblicas o arqueológicas para mostrar sobre la historicidad del Génesis, estoy hablando que Cristo es una mitología. Estamos hablando que nuestra fe está bajo una mitología, bajo un hecho, bajo una epopeya, bajo un hecho literario, y eso es lo que vamos a desmantelar, eso es lo que vamos a mostrar, que el Génesis nosotros lo consideramos por evidencias bíblicas y científicas que el Génesis es un libro totalmente histórico, contundente, indispensable para una teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dentro de lo que son los géneros literarios, por ejemplo, nosotros podemos ver que esta historia del Génesis está dividida en tres partes, como por ejemplo la historia de una familia. Eso lo vamos a ver. Una familia porque es una historia donde se empieza bajo una familia patriarcado, bajo una familia patriarcal. Eso lo vamos a ver. Luego viene lo que es una historia popular, que esto es totalmente importante. Una historia popular
porque son historias que fueron, como dije anteriormente, que fueron extraídas a través de ¿qué? De unas generaciones, de un sistema tradicional que se pasaba de boca en boca. Otro es una historia religiosa, donde empieza la teología, donde empieza el monoteísmo. Todo esto lo vamos a ver en esta materia. Recuerden que esta es la segunda clase. Todos estos puntos lo vamos a ver. Es decir, que en esta materia usted va a entender dónde inicia un sistema, todos los sistemas religiosos. Eso tenemos que entenderlo y dominarlo. Dónde inicia y con quién inicia el sistema más antiguo del mundo, cómo inicia el monoteísmo y cómo inicia, o sea, de dónde viene lo que es la raíz del cristianismo. Todo esto lo vamos a ver en esta materia que es totalmente fundamental. Le invitamos a abrir sus mentes. Le invitamos a abrir sus mentes ahora, porque ahora vamos a dar algunos puntos totalmente indispensables en estos momentos. Le invitamos a abrir sus mentes porque nosotros vamos a dar un viaje teológico. Ustedes ahora van a aprender teología. Ustedes ahora van a aprender teología y ustedes lo verán. Entonces, Génesis, tema teológico del libro del Génesis. Es decir, que ya nosotros pasamos bajo una parte histórica, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en los temas teológicos del Génesis, como por ejemplo, la creación del cielo y la tierra. Esto está en Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos de manera teológica, de manera exegética, vamos a hablar un poco sobre este texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En primer lugar, la palabra principio no determina el tiempo donde Dios nació, no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que Dios es un ser incorpóreo. Cuando hablamos que Dios es un ser incorpóreo, es porque Dios es un personaje divino que no posee moléculas. Es un personaje divino que no posee características moleculares que determinan lo que es la composición de la materia. Es decir, que Dios no está en un lugar en el espacio. Dios no es átomo, Dios no es molécula. Dios no posee la característica como por ejemplo la fuerza gravitatorial, que es una característica que conforma lo que es la materia según la astrofísica. Entonces, cuando hablamos de principio, estamos hablando del momento cuando empieza lo que es el tiempo y el espacio y la materia. A eso me refiero. Es decir, que el término principio estamos hablando cuando inicia lo que es el espacio, tiempo y materia. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando el tiempo como principio, no el tiempo humano como nosotros lo conocemos. Eso lo vamos a ver. Estamos hablando que el tiempo que nosotros vamos a hablar ahora mismo es el tiempo cuando inicia lo que es la materia y la creación del cosmos. A eso me refiero. Es decir, que cuando dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la parte de principio estamos hablando en esta parte que usted puede ver aquí, en esta flecha. Este es el principio. Entonces Dios, el eterno Elohim, un ser incorpóreo, un ser que no posee moléculas, un ser que no posee átomos, un ser que no está en un lugar en el espacio, está en esta parte en blanco que es la eternidad, que nosotros le llamamos el lugar interplanetario, donde la astrofísica y la astronomía no pueden determinar ni estudiar esta parte que está aquí. Entonces el eterno desde este punto de vista de la eternidad se para aquí para crear la creación en este punto que ahí inicia lo que es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que cuando nosotros hablamos de principio, estamos hablando en el momento cuando el Eterno comienza a crear el tiempo, espacio y materia. Cuando hablo de tiempo, no estoy hablando del tiempo humano, porque el tiempo humano se crea después, para que me puedan entender. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando en el tiempo cuando inicia la creación. A eso yo me refiero. Cuando inicia el tiempo, espacio y materia, que son tres características que determinan la característica o el fundamento del sistema creacionista del Génesis. Incluso, no solamente del Génesis, también el tiempo, espacio y materia determina lo que es la característica de la materia de acuerdo a la astrofísica y a la ciencia. Entonces, la palabra crear en el contexto hebreo proviene de la nada, es decir, que de la nada Dios creó a través de su palabra. Dios comenzó a crear, es decir, que Dios comenzó a crear de la nada. La materia que Dios creó fue de la nada, algo
que aún verdaderamente la astrofísica no puede determinar de dónde Dios vino o Dios creó la materia. Y eso lo vamos a ver en este punto. Otro punto es Dios y los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos diciendo que en el contexto hebreo, los cielos no conforman lo que es el universo ni lo que es la parte atmosférica, ¿verdad? Es decir, que en el contexto griego de la Septuaginta, la palabra cielo determina tres características, que es el primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo donde está Dios. Ese es bajo el lenguaje del helenismo o de la cultura griega. Pero si nosotros analizamos desde el punto de vista hebreo, por el cual fue escrito el Antiguo Testamento, te darás cuenta que la palabra cielo representa 7 niveles de cielo. Estamos diciendo que cuando dice los cielos y la tierra, la palabra cielo está representando a 7 niveles de cielo en el contexto hebreo. O sea, estoy utilizando un poco de la cultura que es parte de la hermenéutica para poder fundamentalizar lo que es la teología del Antiguo Testamento. Es decir, que cuando nosotros traducimos la palabra cielo, desde el punto de vista hebreo, no estamos hablando de un primer cielo, de un segundo, de un tercer cielo. Eso es bajo el lenguaje griego, en el contexto griego. Pero en el contexto hebreo estamos hablando de 7 divisiones y niveles de cielo, que cada cielo tiene una característica totalmente diferente e indispensable para lo que es la cultura histórica del contexto oriental y hebreo. Es para que usted entienda. Entonces, cuando dice también que los cielos y la tierra está determinando materia o lo orgánico. Materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que en el verso 1 está determinando tiempo, espacio y materia, que son las 3 características que determina ¿qué? Que determina lo que es el estado sólido de la materia. Entonces, la astrofísica solamente puede entender el principio, cielos y tierra, que son los 3 tiempos de la materia. Por ejemplo, el principio representa lo que es tiempo, los cielos, espacio, tierra, materia. Es decir, que solamente la astrofísica o la astronomía puede analizar y puede determinar estas 3 características, como dije anteriormente, tiempo, espacio y materia, pero no puede entender aquello que creó el tiempo y el espacio de la materia que está más allá. Es decir, para que me pueda entender, en la parte de apologética, nosotros podemos ver que la ciencia solamente puede estudiar esta parte que está aquí hasta aquí. Esta línea recta representa lo que es el tiempo, espacio y materia. Entonces el eterno está aquí en esta parte en blanco. Entonces la astrofísica, la astronomía, la NASA no puede entender nada de lo que está aquí. Entonces solamente puede entender esta parte aquí. Es decir, que entender o estudiar aquel ser incorpóreo que no posee materia, que no posee moléculas ni átomos, es imposible de entender y estudiar y saber dónde está Dios. Estamos hablando que nosotros estamos en un lugar que si la ciencia no puede entender todo lo que es de la materia, mucho menos aquello que pudo crear la materia. Eso para que lo puedan entender. Es muy o totalmente indispensable. El nombre de Dios y su existencia. Eso es un tema muy importante de la teología del Antiguo Testamento. Dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí quiero que me pongan mucha atención. El nombre de Dios. Es decir, este texto, esta parte donde dice Dios, esto no es bíblico. Quiero que por favor me pongan mucha atención. Quiero que por favor abran sus mentes, que lo que usted va a escuchar hoy quizás usted nunca lo ha escuchado y es importante que usted lo escuche, lo entienda y lo domine. Y para que no me malinterpreten. Esta parte del Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice Dios, no es bíblico, señores. Esto escríbanlo, no es bíblico. Usted dirá, pero ministros, por eso está en el texto bíblico, eso está en la Biblia. Ok, está en la Reina Valera, pero la pregunta es, ¿estará en el original? Esa es la pregunta, ¿estará en el original? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque bajo la cultura oriental,
el término Dios determina o determinaba cualquier deidad de Mesopotamia. Es decir, que cuando, por ejemplo, un hebreo decía Dios o los dioses, estaba determinando los dioses sumerios, que son los Anunnaki, por ejemplo, los dioses acadios, asirios, por ejemplo, los dioses babilonios como Marduk, por ejemplo, el dios principal del panteón babilónico. Es decir, que cuando decía Dios, no era el eterno Elohim, aquel Dios judío, aquel Dios de Abraham, Isaac o aquel Dios de nosotros los cristianos. Es decir, que era inaudito, era inconcebible, no estaba permitido decir la palabra Dios, porque decir Dios es llamar a cualquier Dios de la antigua panteón mitológico de los países antiguos orientales. Entonces, incluso los hebreos no se atrevían a decir Dios. Para decir Dios, ellos le ponían le ponían lo que era un apellido, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Por qué le ponían el Dios de Abraham o el Dios de Isaac? En el contexto hebreo se le establecía para poder diferenciarlo de las demás deidades. Porque todos eran dioses, todo eran Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué está escrito en la Biblia? ¿Por qué en la Reina Valera está escrito? Le decía anteriormente o al principio de esta clase que el Génesis o la Reina Valera viene directamente de la Septuaginta. Entonces la Septuaginta es una traducción que viene del griego. Entonces, cuando se traduce del hebreo al griego no hay un nombre de Elohim o Adonai, sino el griego lo que está el nombre de Teos o Teo. La palabra Teo en español significa Dios. Entonces, la palabra Dios fue establecida cuando se estableció en la Septuaginta, señores. Estoy diciendo que en los textos originales, en el Bereshit, en el contexto hebreo de la Tanakh, de la Torá, el término Dios no existe. Esto fue fundamentalizado, fue escrito en la Septuaginta. Entonces, de la Septuaginta viene lo que es el latín y del latín viene al español o al castellano, que al castellano, en vez de decir teos, en español es Dios. De allí es que proviene. Es decir, que el nombre de Dios no es el nombre real del Eterno. No es el nombre real del Eterno. Es decir, que el nombre de Dios es un nombre adoptado por ciertas traducciones bíblicas llamadas la Septuaginta. Quiero que me pongan mucha atención porque esto viene también para lo que es las asignaciones para esta tarea. Es decir, que el nombre de Dios, de acuerdo al original, no es bíblico. No es bíblico, señora, para que me puedan entender. Aparte del nombre de Dios no es bíblico, tampoco Dios no se llama Jehová. Pónganme mucha atención con esto. El nombre de Jehová, de igual manera, también es un nombre que fue inventado, señores. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová viene del Éxodo capítulo 3, verso 14 a verso 16. Dice el texto, pero Moisés volvió a protestar y dice, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados, aquí podemos ver un apellido, el Dios de, aquí podemos ver un apellido, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dice el texto, Dios le contestó a Moisés diciendo, yo soy el que soy, dile a este pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado. Es decir, que simplemente dice, yo soy el que soy. En el texto original dice, yo soy el que soy, y tiene 4 consonantes, que es el tetragramatón. El tetragramatón, para que me puedan entender, son 4 dígitos, 4 consonantes. Por ejemplo, en el griego se escribe de la siguiente manera. Podemos ver que en el griego es, así como usted lo está viendo. Es decir, que en el original, en el griego, el nombre de Jehová se escribió con 4 consonantes, que estas 4 que usted puede ver aquí. Estamos diciendo en poca palabra, aquí está más grande. Es decir, que estas 4 consonantes en el griego se llama el tetragramatón. La palabra tetragramatón en el griego significa
algo que está compuesto por 4 dígitos o por 4 códigos. Entonces, estoy diciendo en pocas palabras que cuando Moisés le pregunta qué le diré a los hijos de Israel, el Mesías le responde, dile yo soy el que soy, y le puso YHWH, que son 4 consonantes imposibles de pronunciar. Imposible de pronunciar. Entonces, ¿qué sucede? Los masoretas en el siglo I, en el siglo II, inventaron el nombre de Jehová. ¿Cómo inventaron el nombre de Jehová? Fácil. Entonces, los masoretas pusieron de la siguiente manera, como por ejemplo, a esa I le pusieron la E, a esa H, la O, esa W le pusieron la B corta, ¿verdad? Y donde está la H, esto, y luego le pusieron una H más. Es decir, de ahí viene la palabra Jehová. Es decir, que en los textos originales masoréticos, los masoretas fueron que establecieron lo que fueron las consonantes, las gramáticas, porque Dios, el Eterno, estableció las consonantes, que es YHWH, pero el Eterno o los masoretas, específicamente en el siglo I, en el siglo II, pusieron lo que son las gramáticas, de ahí viene lo que es la palabra Jehová. Jehová. Para que me puedan entender, Jehová. Entonces, los masoretas, que eran personas ilustres, eruditas, conocedores del Antiguo Testamento, personas que dominaban las lenguas antiguas vernáculas, pusieron lo que fueron las vocales. Entonces, del nombre de, luego que después que pasa esto, luego se establece en el español de la siguiente manera, que esta, ¿verdad? Ahí se le pone el nombre Jehová, normal. Entonces, aquel nombre Jehová que es mencionado por los testigos de Jehová, que ellos dicen que el nombre verdadero del Eterno es Jehová, el nombre de Jehová fue inventado por los masoretas. ¿Por qué? Porque nunca no hay evidencias científicas, arqueológicas o teológicas bíblicas que determinen que el Eterno se llame Jehová, sino que gracias a la papirología y gracias a los libros históricos se ha determinado que el nombre de Jehová fue creado por los masoretas. Fue creado por los masoretas. Usted debe de investigar quiénes fueron los masoretas. ¿Por qué? Porque los masoretas fueron los creadores que crearon en el nombre de Jehová. Estoy diciendo en pocas palabras que tanto el nombre de Dios como, ¿verdad? Como Jehová fueron inventados. Dios y Jehová fueron inventados. Es decir, ¿qué yo quiero decir con esto? Que desde el punto de vista teológico, el nombre de Dios es imposible de saber. Dios no tiene nombre, para que me puedan entender. Dios no puede tener nombre. ¿Por qué? Porque una vez el doctor Félix Franco Aquino decía que para un ser tener nombre debe de nacer. Es decir, que cuando una persona tiene nombre es porque esa persona nació y si su ser superior fue que le estableció un nombre. Entonces, si Dios tiene nombre, significa que Dios nació de mujer y tiene un ser superior, es decir, que fue creado, fue que, o esta persona nació de una mujer. Entonces Dios no fue creado y Dios no nació de mujer. Y por estas razones, Dios no tiene nombre. Ahora, usted puede llamarlo por Dios y por Jehová y él va a entender. ¿Por qué? Porque de manera antropológica, el Eterno se acomoda a nuestro sistema lingüístico para que nosotros podamos comunicarnos con él y viceversa. Es decir, que Dios no tiene nombre, para que me puedan entender. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Hay otro punto, antes de continuar, hay otro punto muy importante que creo que me ponga mucha atención. Hay un punto muy indispensable y es este, que es muy controversial. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, si nosotros analizamos de manera literaria, y si usted es un buen lector, se dará cuenta que en el verso 1, en el verso 2, hay una discrepancia. Cuando hablamos que hay una discrepancia, como que no hay de manera literaria como una coherencia literaria. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el texto 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta es la pregunta. ¿Cómo es posible que si en el verso 1 Dios creó el cosmos, Dios creó todo, cómo es posible que en el verso 2
hay un desorden, hay una destrucción masiva. Entonces, por estas contradicciones o por esta discrepancia literaria teológica que está en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2, se han creado diferentes teorías, diferentes pareceres, diferentes ideologías en cuanto a esto. Una de las más importantes es que en ese texto cayó Satanás a la tierra. Es decir, según, por ejemplo, algunos teólogos, colegas importantes, ilustres, respetando su opinión, dicen que en ese texto, entre el verso 1 y el verso 2, Satanás cayó a la tierra, y cuando cae a la tierra, fue con tanto poder, con tanta ira, que el Eterno hizo descender a Satanás, que cuando Satanás impactó la tierra, hubo una explosión cataclísmica tan grande que distorsionó, destruyó, rompió el molde original de la creación del Eterno. Entonces, para yo poder fundamentalizar esto, dice la exégesis bíblica que mínimo debo de tener 3 textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento para yo demostrar y fundamentalizar esta teoría como doctrina. Es decir, que esta teoría de que Satanás cayó en la tierra y fue entre el texto 1 y el texto 2 del Génesis es una teoría nula que cae totalmente. ¿Por qué cae? Porque no tiene fundamento principal, no tiene pilar bíblico, no tiene asidero. Es decir, que no cumple con el principio exegético y mucho menos hermenéutico, porque hermenéuticamente no hay prueba para mostrar esto. Ahora, gracias al descubrimiento realizado, quiero que anoten esto, que es muy importante. Gracias al descubrimiento realizado en el año 1947 al año 1948, se descubrieron los famosos rollos de Qumran y los rollos del Mar Muerto. Usted me preguntará, ¿qué tiene que ver los rollos de Qumran con esto? Tiene que ver mucho. Y le voy a explicar por qué. Porque estos descubrimientos de los rollos de Qumran, que fueron escritos por los esenios en los años, por ejemplo, en los años 160, 180 antes de Cristo, son rollos que demuestran una particularidad más original que estos textos. Cuando digo que estos textos de los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el año 1947 al año 1948, estoy diciendo que tiene una particularidad original más profundo que los textos que nosotros utilizamos. Estoy diciendo que los esenios en esos tiempos redactaron y comentaron y escribieron copias del Génesis, que son las copias más antiguas del mundo. Tanto así que gracias a estas copias del Génesis se ha determinado, por ejemplo, que aquí hay una mala traducción y cae totalmente lo que es la postura de que Satanás cayó a la tierra. Estoy diciendo en pocas palabras que esa teología, esa teoría de que Satanás cayó entre el verso 1 y el verso 2 es una teoría que cayó totalmente hasta el año 1947. Es decir, que aquellos colegas, con todo respeto y amor, que sostienen aún esta postura de que Satanás cayó en el verso 1, en el verso 2 del Génesis capítulo 1, es una postura que murió totalmente en el año 1947, gracias al descubrimiento de los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque según los esenios, eso usted lo puede investigar, usted lo puede analizar, que eso está allá por Google, lo puede analizar exegéticamente. Ellos dicen, por ejemplo, en su comentario del Génesis, ellos dicen, en hebreo es Berechit boró Elohim, es decir, que en la Reina Valera dice Berechit para Elohim. La palabra bara en el hebreo es creó. Creó es un verbo que determina pasado, algo que se creó en el pasado. Pero ese verbo de creó en el contexto de los rollos de Qumran no fue que creó, es bara, es decir que en el contexto original, en el hebreo es, en el principio Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Berechit bara Elohim. En el principio Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Entonces, en el original es, en el principio que creó Dios o comenzó Dios a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Estoy diciendo en pocas palabras que para los esenios el verso 2 es la continuidad histórica literaria del verso 1. Es decir, dice,
En el principio Dios comenzó, no fue que creó, comenzó a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, le estamos hablando que gracias a los rollos del mar muerto o los rollos de Qumran, ya se eliminó la teoría de que Satanás cayó a la tierra y se ha demostrado que hay una mala traducción bíblica. El problema fue el copista. El copista, que era la persona que transcribía de un texto a otro, en vez de poner comenzó a crear, puso que creó. Es el problema. Por eso yo les digo a ustedes que para poder sacar una teología del Antiguo Testamento, yo les recomiendo que busquen diferentes textos, diferentes versiones de diferentes épocas. Mucho más antigua es la época, mucho mejor es. Busque lo que es la Septuaginta, la Tanakh, la Torá, por ejemplo, la Pechita, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia alemana, todos esos textos. A usted estudiar la teología del Antiguo Testamento con diferentes versiones, usted se va a aproximar mucho más a ¿qué? A los textos originales. Estoy diciendo que nosotros recomendamos analizar de manera exegética el Antiguo Testamento con diferentes versiones. Es decir, que ya esa postura cae totalmente. Estoy diciendo que gracias a este descubrimiento arqueológico, nosotros establecemos que ahí no cayó Satanás. Por eso le decía la semana pasada que el conocimiento principal es la Biblia. Pero independientemente de que el conocimiento principal sea la Biblia, porque la Biblia es el centro fundamental de esta teología, nosotros tenemos que tener algunas ciencias externas como la de la arqueología que nos van a arrojar más luz para la interpretación bíblica del Antiguo Testamento, que es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a continuar. Vamos a continuar. La naturaleza de Dios en el Génesis y en el Antiguo Testamento. La naturaleza del Eterno en el Antiguo Testamento. Si nosotros analizamos al Eterno desde el punto de vista divino, el Eterno se representa o se divide en dos características de su deidad. Es decir, que el Eterno Dios está dividido por dos fragmentos importantes, que es la parte metafísica y la parte metafórica. La parte metafísica y la parte metafórica. Es decir, que la parte metafísica y la parte metafórica son aquellas características que determinan parte de la divinidad del Eterno. Es decir, que si usted no domina la parte metafísica y si usted no domina la parte metafórica, usted no puede entender ni podrá entender al Eterno Dios. ¿Por qué? Porque la parte metafísica significa lo que es Dios en sí, lo que Él es de por su naturaleza. ¿Quién es Él? Esa es la parte metafísica. Es decir, que la parte metafísica es lo que es el Eterno es, lo que ha sido y lo que siempre será. Eso es la parte metafísica. Entonces, en lo que Él ha sido, en lo que Él es, en lo que Él será, está lo que es la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia es que Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le decía que Dios es un ser que está en la eternidad. En la eternidad no existe tiempo, espacio y materia. Estoy diciendo que las leyes físicas cuánticas del universo, del cosmos, no limitan al eterno. De tal manera que nosotros somos agentes físicos que estamos limitados bajo esta esfera del tiempo. Nosotros sí podemos estar en un lugar en el espacio porque somos materia. Entonces, a Dios no ser materia y ser un ser incorpóreo, un espíritu, y Él no está bajo los principios de las leyes físicas de la naturaleza, Dios puede estar y está en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es una parte metafísica de lo que es Dios, para que me puedan entender. Otra característica de la parte metafísica es la omnipotencia. La parte de la omnipotencia o omnipotente es que Dios es poderoso y puede hacer lo que Él quiera. Es decir, que no tiene limitaciones. Es decir, que Dios en una milésima de segunda puede destruir el cosmos. Y asimismo, en una milésima de segundo puede crearlo nuevamente. Es decir, que Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Porque el poder se limita bajo las leyes físicas. Dios no está en las leyes físicas. Entonces, Dios no es molécula.
Dios no posee la característica que determina la materia. Es decir, que Dios no tiene la fuerza gravitatorial. Dios no es fuerza, Dios no tiene la fuerza electromagnética, nada de esto. O sea que Dios, al contrario, Dios domina la energía gravitatorial, la energía electromagnética, la fuerza nuclear alta y la fuerza nuclear baja. Es decir, que Dios domina todo esto y Dios trasciende sobre las leyes cuánticas de la naturaleza del universo y del cosmos. Y otra parte o otra característica de lo que es la metafísica del eterno está en la omnisapiencia. Cuando hablamos de omnisapiencia es que Dios sabe todo, Dios conoce todo y lo ve todo. Pero dentro de lo que es la omnisapiencia hay otra característica de la metafísica. ¿Cuál es? La presciencia. Una cosa es presencia y otra cosa es la presciencia. Lo voy a escribir para que me puedan entender. Es presciencia. Para que me puedan entender. Presciencia. Lo dividí en esa parte para que usted pueda entender. Presciencia. ¿Por qué se le llama presciencia? Se le llama presciencia porque la palabra pres significa antes, ciencia, conocimiento. Es decir, que Dios conocía todo desde antes. Es decir, que antes de usted pensar algo, ya Dios lo sabe que usted va a pensar algo. Antes de usted planificar un hecho para realizarlo en el mañana o 50 años, 50 años después, ya Dios sabía que usted iba a planificar, Dios vio lo que usted planificó y Dios vio sus resultados. Es decir, que Dios es presciente, Dios conoce todo desde antes de la creación. Dios conoce todo. Y esta parte es muy controversial, muy controversial. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la presciencia, usted lo puede comentar y escribir. Y con mucho gusto le vamos a responder a todas sus interrogantes. Pero aparte de estas partes metafísicas, que son algunas de las tantas características que compone la parte metafísica de lo que es Dios, hay otra característica, otro fragmento de la naturaleza del Eterno, que es la parte metafórica. La parte metafórica. La parte metafórica es toda aquella cosa que Dios muestra que es y a la vez no lo es. Para que usted me pueda entender. Es todo aquello que es y a la vez no lo es. Y eso lo vamos a mostrar. La parte metafórica, como por ejemplo, el antropomorfismo. En la parte antropomórfica. ¿Qué significa la palabra antropomórfica? La palabra antropomórfica está compuesto por dos elementos griegos. La palabra antropos, que es humano, morfismo, forma. Es decir, que hay veces que Dios toma cuerpos humanos, características humanas para Dios mostrar algo. Es decir, que en la parte metafórica, en la parte del antropomorfos o la parte del antropomorfismo, es una característica cuando Dios coge elementos humanos para dar una enseñanza. Por ejemplo, eso lo vamos a ver hoy. Por ejemplo, y Dios sopló aliento de vida. La palabra soplar determina un ser que sopló. Aparte que determina un ser que sopló, para usted soplar se necesita boca. Y no solamente boca, se necesita un sistema respiratorio. En cuanto a lo que es el sistema respiratorio, necesitamos el origen del sistema respiratorio, que son los pulmones. Es decir, que en pocas palabras, Dios no tiene pulmones. Dios no tiene boca, Dios no tiene un sistema de respiración. Entonces, cuando dice el texto y el autor que Dios sopló aliento de vida, esto es un antropomorfismo, antropomorfos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza elementos humanos para dar a entender una realidad que Él está realizando. Es decir, que el antropomorfismo son características humanas, como por ejemplo, y el ángel del Señor descendió y comió. O por ejemplo, sobre sus alas no cubrirá. Dios no tiene alas, señores. Dios no es un animal, Dios no es un pájaro para volar. Entonces, estas son características metafóricas que Dios determina para darnos a entender algo. Por ejemplo, Dios es la puerta. Dios no es una puerta literal. Esto es un antropomorfismo. Esto es algo metafórico. Lo que pasa, Dios es una puerta, diciendo en pocas palabras que Dios es el acceso a la entrada y la salida.
Es decir, que son partes metafóricas, específicamente antropomorfismos. Vuelvo y repito, cuando dice el autor y sopló, esto se llama antropomorfos o antropomorfismo, para que me puedan entender. Hay otro término que no es tan común. Bueno, el antropomorfismo no es común, pero mucho menos es el antropopatismo. El antropopatismo, el antropopatismo se divide en dos. Es antropos, que es humano, y tismo es sentimiento. Es decir, esto significa cuando el Eterno utiliza elementos sentimentales humanos hacia la humanidad. Por ejemplo, y le dolió en su corazón a Dios de haber creado al hombre. La pregunta es, ¿Dios tiene corazón? Dios no tiene corazón, señores. Dios no tiene corazón. Dice la Biblia que cuando el Eterno exterminó la raza humana en el diluvio, dice que él se entristeció. Entonces la pregunta es, ¿Dios tiene sentimiento para esto? No, esto es un antropopatismo. Repito, antropopatismo. Esto está aquí escrito. Usted lo puede anotar y puede investigar qué es lo que es esto. Es decir, que son características sentimentales que el autor establece para que usted pueda entender una pequeña parte de la parte histórica del Eterno con la humanidad. Entonces, son elementos sentimentales que Dios adopta, pero Él no tiene corazón, Él no tiene sentimientos, señores, como usted y yo lo conocemos. Porque al decir que Dios tiene sentimientos, usted lo está estableciendo como un ser corpóreo, no incorpóreo, porque Dios es un ser que infinito. Entonces, cuando usted dice que Dios tiene sentimientos, usted lo está estableciendo de manera finita. Entonces, Dios no tiene sentimientos. O sea, Dios no tiene corazón para tener sentimientos. Los sentimientos no están bajo la óptica humana. Sus sentimientos van más allá. Usted y yo tenemos fragmento de una semejanza de los sentimientos que tiene el Eterno. Entonces, en teología se llama antropopatismo, que es parte de la metafórica, que es una de las características fragmentales que le pertenece a la naturaleza del Eterno. Vuelvo y repito, cualquier pregunta, cualquier interrogante o argumento que usted pueda decir, usted puede comentar. Usted debe de comentar esta clase, que esto le vale puntos. Bien, continuamos. Continuamos. La creación. La creación. Otro tema de lo que es la teología del Antiguo Testamento. La creación. Días de la creación. Días de la creación. En cuanto a la creación y los días de la creación, aquí podemos ver una controversia importante de hoy en día. Tanto así que nosotros tenemos un mal concepto, una mala interpretación, donde nosotros hemos fundamentalizado y hemos dicho que la creación de la tierra fueron 7 días literales. Repito, hemos dicho que la creación que menciona el Génesis tiene 7 días literales, que eso es lo que la gente entiende. Pero le voy a decir lo contrario, no fueron 7 días literales y le vamos a mostrar. En primer lugar, vamos a utilizar el conocimiento externo. ¿Por qué el conocimiento externo? Porque según la astrofísica, por ejemplo, dice la astrofísica que el universo tiene más de 10 millones de años de existencia. Más de 13 millones de años de existencia tiene el universo creado. Dice que la astrofísica. Y la astrofísica lo ha fundamentalizado con diferentes argumentos científicos con credibilidad. Que tiene millones de años de existencia en el cosmos, el universo. Entonces, la física dice también que la Tierra tiene más de 5 millones de años de existencia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el campus de la ciencia, hay una ciencia muy importante llamada la geología. ¿Qué dice la geología? La geología dice que hay rocas en la Tierra que tienen años de existencia. Usted va a preguntar, pero ¿cómo la geología puede determinar que una roca tiene tantos años de existencia? Claro, a través de algunos argumentos, algunas investigaciones científicas que determinan el tiempo y el año que tiene esa roca. Estamos diciendo que gracias a la geología
gracias a la astrofísica y la astronomía, tanto el cosmos del universo como de la Tierra tienen millones de años de existencia. Por ejemplo, también la antropología, dentro de lo que es la antropología, por ejemplo, también hay descubrimientos, por ejemplo, de matas, de árboles que tienen años de existencia, por ejemplo. En cuanto a lo que es la biología es la ciencia que tiene que ver con todo ser vivo. La biología ha descubierto que hay microorganismos moleculares que han descubierto que aunque son tan pequeños, pero que tienen millones de años de existencia. Estamos diciendo que la ciencia dice esto. Ahora, la Biblia lo contradice. Esa es la pregunta. La Biblia contradice a la ciencia. No puede contradecirle. El problema está el tipo o del modelo de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque le voy a garantizar algo. Teológicamente, la Biblia, nosotros podemos fundamentalizar que la Biblia demuestra que la Tierra tiene millones de años de existencia y lo vamos a mostrar. No solamente esto, la Biblia de manera literaria, usted puede entender también que de manera literaria la Biblia también te prueba a ti que tiene años de existencia, millones de años de existencia. Lo que pasa es que para un buen lector que lee, por ejemplo, el libro del Génesis, desde el capítulo 1, del verso 1 en adelante, te darás cuenta o se dará cuenta que verdaderamente hay un pequeño problema de interpretación bíblica, porque la Biblia de manera literaria muestra que la Tierra tiene millones de años de existencia. Es como, por ejemplo, yo recuerdo que la hija de un ministro le preguntó algo lógico que muchos adultos no entienden y que Dios bendiga a esta niña por esta observación. Ella dice, papi, ¿cómo es posible que pasó un primer día cuando en el cuarto día fue la creación del sol y la tierra, del sol y la luna? Entonces el papá no supo cómo responderle en ese momento. No supo responderle. ¿Por qué? Porque no tiene la parte sólida, literaria y teológica para mostrarlo, para responderle a esta prueba o a esta pregunta de esta niña. Y lo vamos a probar. Y lo vamos a probar primero con estos argumentos de la niña. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, dice el texto en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó luz día y la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana así y se cumplió el primer día. Entonces la pregunta es, ¿cómo hubo un primer día? ¿Cómo hubo un primer día cuando allí no se crearon el sol y la luna, que es lo que determina lo que es el tiempo de la Tierra? Porque de acuerdo a la astronomía, si usted se da cuenta, lo que determina lo que es el tiempo de la Tierra, lo que es la hora, es el sol y la luna. Entonces, si no existe sol y luna, ¿cómo usted me puede decir que en el primer día hubo lo que es un primer día de 24 horas? No puede ser. Es decir, que si nosotros fundamentalizamos lo que son los avances astronómicos, científicos de los astronautas, esto es algo inconcebible, es algo que no tiene asidero bíblico, señores, por la manera de interpretación. Vuelvo y repito, porque lo que determina lo que son las 24 horas del día es y el sol y la luna. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo fue o de dónde viene esta palabra o cómo Moisés sacó que en el primer día pasó esto, esto y esto y hubo 24 horas del día? ¿Cómo fue esto? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo él pudo determinar 24 horas si no existía en el primer día sol y luna? Esa es la pregunta. Entonces yo no puedo hacer hipótesis porque esto es antiético. Porque muchos dirán, no, quizás esto y esto. No, porque la interpretación bíblica no se fundamentaliza bajo lo que tú piensas. La teología del Antiguo Testamento no se interpreta de acuerdo a tu pensamiento. La teología del Antiguo Testamento se interpreta de acuerdo a lo que quería decir el autor. Entonces, para yo poder entender lo que quería decir el autor, yo tengo que irme a la raíz oriental, a la cultura, a su hecho literario, para ver por qué. En pocas palabras, que la palabra día no representa día de 24 horas. Porque un día, la palabra día en el contexto hebreo, en el contexto oriental, puede determinar un tiempo largo.
Es decir, que en el contexto oriental, cuando una persona decía, un poeta o un historiador decía, por ejemplo, y tal personaje ganó tal batalla, conquistó grandes ciudades, conquistó grandes reinos en ese día. La palabra ese día puede representar un día y puede representar que varios años. Entonces, ¿qué dice la hermenéutica? La hermenéutica dice que lo que va a determinar el significado del texto es el contexto. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que ese día tiene representación de varios días? Porque dice el texto, por ejemplo, que ese tal personaje conquistó grandes ciudades, grandes reinos, grandes murallas en ese día. O sea, en un día no se puede conquistar grandes ciudades, grandes reinos y grandes murallas. Esto es inaudito, literariamente hablando, señores. Por eso le digo que usted debe de tener una crítica textual, debe de ser crítico, analice el texto, debe analizar el texto. Es decir, que si usted analiza el texto del verso 3, verso 4, te darás cuenta que verdaderamente no hay 24 horas del día, como muchos dicen, sino que entre el verso 3 y el verso 4, que fue el primer día, pasaron millones de años en el tiempo humano, pero para Dios no, para que me puedan entender. Es decir, que si usted lo compara bajo el punto de vista cronos, que es el tiempo humano, te darás cuenta que sí pasaron millones de años, pero en el punto de vista de la deidad del Eterno, dice el texto que 1000 años es como un día como 1000 años. Entonces, bajo el contexto oriental, un día puede representar varios días y años o un día. Entonces, el texto te va a determinar si fue un día literal o si fueron varios años. Entonces, en el primer día, por el texto o el contexto que nosotros estamos explicando, pasaron diferentes días. Ahora, en el verso 14 dice, escuche bien, dice verso 14, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señoree en el día y la lumbrera menor para que se señorece en la noche. Hizo también las estrellas y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y dice, y fue la tarde el día cuarto, y fue la tarde y la mañana día cuarto. Estoy diciendo poca palabra, que los días literales, como usted y yo la conocemos, fue en el cuarto día que empieza en el verso 14 del capítulo 1 del Génesis. ¿Por qué? Porque lo que determina el tiempo, el texto lo está diciendo, no soy yo, lo que determina el tiempo, no fue otra cosa, sino que el sol y la luna, que son las dos constelaciones del universo que determina el tiempo humano de la Tierra. De tal manera que en el contexto oriental, en la parte cultural, utilizando la hermenéutica, el sol y la luna eran las dos características que componían todo el calendario oriental, tanto el calendario lunar como el calendario solar. Incluso el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos en el occidente, es un calendario que está fundamentalizado bajo lo que son las constelaciones Sol y la Luna. Incluso el calendario utilizado por los hebreos, que para los hebreos hoy en día estamos en los años 5000, ese no es gregoriano. Y a pesar de que no es gregoriano, es un calendario que en el contexto hebreo está fundamentalizado bajo la constelación de la luna y del sol. Y sin embargo, el calendario gregoriano, que es lo que determina, es el calendario que determina antes de Cristo y después de Cristo, está fundamentalizado bajo el sistema del sol. Estoy diciendo poca palabra, que el primer día, el segundo día y el tercer día no fueron literales, señores. El tiempo humano comenzó en el cuarto día. E incluso, dice el texto que en el mismo día que Adán fue creado, en el mismo día se sintió solo. Entonces, si nosotros nos vamos en el punto de vista social, psicológico, te darás cuenta
que para una persona poder sentirse solo es porque una persona tuvo que pasar por un tiempo social solo o por un tiempo largo bien solo, o que tuvo una gran experiencia. Esa experiencia debe de ser producida por un lapso de tiempo largo. Entonces, en un día Dios lo crea y en el mismo momento se siente solo. Yo creo que literariamente no hay lógica. Y por esta falta de lógica literaria, es que han dicho que el Génesis es pura mitología, una obra literaria. ¿Por qué? Porque no tiene los fundamentos para poder fundamentalizar un paralelismo entre la parte bíblica creacionista y la parte científica de la creación. Entonces, le estoy diciendo con algunos fundamentos lógicos, científicos y bíblicos para que usted vea que los 7 días de la creación no fueron literales, sino simbólicos. Estoy diciendo en pocas palabras que estos días que Dios utilizó para la creación, pasaron millones de años. Es decir, en pocas palabras, que en el ámbito teológico, en la numerología, los 7 días representan una parte histórica teológica de la salvación. Totalmente. Es decir, que son 7 códigos. Incluso en la gematría hebrea, los 7 días de la creación representan diferentes características. Como por ejemplo, que eso lo voy a poner de tarea para que usted entienda, el número 1 que representa poder, representa a Dios, representa santidad. Y representa de igual manera lo que fue la primera dispensación, que eso lo hablé la semana pasada, que es la dispensación de ¿qué? De la inocencia. El segundo día, ¿qué representa? Representa el segundo día, representa lo que es la segunda dispensación de la conciencia. El tercer día, ¿qué representa? El tercer día representa aquellos que pertenecen bajo la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa perfección, representa, por ejemplo, la tercera dispensación patriarcal, por ejemplo, perdón, la tercera dispensación del gobierno humano representa. Es decir, que cada día de la creación tiene una representación lógica teológica dentro de lo que es la numerología teológica y dentro de lo que es la gematría hebrea, para que usted lo pueda entender. Es decir, que los días de la creación fueron millones de años. Por eso es que la ciencia dice, que verdaderamente la Tierra tiene millones de años. Incluso el universo tiene aproximadamente, ¿cuántos años? Que la Tierra tiene más de 13, no la Tierra, el universo tiene más de 13 millones de años de existencia. Lo ha dicho lo que es la astrofísica y lo ha dicho lo que es la física cuántica y la astronomía. Bien, solo deben de tener en cuenta que es muy importante. Cualquier duda, cualquier argumento pueden escribir, comentar, deben de comentar, que es muy importante. Hay otro punto teológico. Muy, pero muy importante, que quiero compartirlo con todos ustedes, que es en cuanto a la imagen de Dios. En cuanto a lo que es la imagen de Dios. El término imagen de Dios es un antropomorfismo de la parte metafórica. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, no es que Dios tiene oreja como usted y yo la conocemos o como usted y yo tenemos. Cuando dice el texto que usted y yo somos imagen de Dios, no es que Dios tiene cabeza como usted la tiene. Es decir, que muchas personas que hacen interpretación bíblica dicen que la imagen de Dios representa es que nosotros, toda la característica antropomórficas, biológicas y anatómicas humanas, también Dios la tiene. No es así, señores. Dios es un ser incorpóreo. Es decir, bajo el contexto oriental o en el contexto hebreo, la palabra imagen tiene una profundidad riquísima teológica, más importante de lo que las personas piensan en cuanto a la imagen o el paralelismo que tiene supuestamente Dios con nosotros, para que lo puedan entender. Por ejemplo, en la imagen de Dios está la palabra de bendición. Génesis 1:26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las tierras, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir,
el punto de vista de la imagen de Dios tiene una característica espiritual muy importante, más profunda. Es decir, que el término imagen encierra un epicentro, un núcleo divino en el ser humano, y eso es lo que vamos a ver. Es como, por ejemplo, la Trinidad del hombre. Es decir, que la imagen de Dios encaja, su epicentro encaja en lo que es la Trinidad del hombre, es decir, en la tricotomía. ¿Qué es la tricotomía? Pregunto, ¿qué es una tricotomía? Una tricotomía es lo mismo que Trinidad, porque una tricotomía en el contexto griego representa algo que tiene tres características, algo que tiene tres fundamentos diferentes. Es decir, que cuando hablamos de una tricotomía es cuando algo está compuesto por tres cualidades diferentes. En pocas palabras, cuando digo que el ser humano es una tricotomía, estoy diciendo que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Repito, el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, que es una trinidad, que es una tricotomía. Yo prefiero decir tricotomía porque la palabra Trinidad es una palabra sacada bajo la mitología babilónica. No estoy diciendo que no creo en la Trinidad del Eterno, sino que la palabra Trinidad, en primer lugar, no es bíblico. Recuerden esto, la palabra Trinidad fue creada por Tertuliano, por Teodosio, específicamente por Agustín de Hipona en el siglo III al siglo IV. La palabra Trinidad fueron inventados por ellos. Entonces yo me atrevo a decir tricotomía, la tricotomía del hombre. La tricotomía del hombre es mejor, la tricotomía del hombre. Entonces le decía que la tricotomía es algo que está compuesto por tres características o por tres elementos. Por ejemplo, dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreo 4:12 que el hombre está compuesto de tres sustancias, espíritu, alma y el cuerpo. Repito, dice el texto que el hombre está compuesto por tres sustancias, que es espíritu, alma y cuerpo, para que me puedan entender. Cuando hablo que el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, estoy diciendo esta parte, y es que en nosotros está algo que es el alma, está el cuerpo y está el espíritu. En cuanto a lo que es la tricotomía del hombre, para que me puedan entender, no es que usted tiene un agente espiritual llamado espíritu diferente al alma, sino que lo que usted está en el alma. El espíritu simplemente es una característica del eterno. Eso lo vamos a ver. Es decir, para que me puedan entender, cuando dice el texto de manera antropomórfica y Dios sopló aliento de vida, le decía que el soplar no es algo literal. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pulmones, Dios no tiene un sistema respiratorio. Cuando dice que Dios sopló, en ese momento es lo que estaba instalando a ese cuerpo inerte, lo que es el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es una partícula que le pertenece al eterno. El espíritu y el alma es la parte psicológica, lo que usted es en sí. Lo que usted es en sí. Entonces, cuando yo digo que el alma, lo que usted es en sí, porque en el alma es que está todo, y eso lo vamos a ver ahora mismo. Es decir, que el problema no es el cuerpo, sino el alma, y lo vamos a ver. Y el cuerpo es la parte fisiológica. El cuerpo es la parte fisiológica donde están todas las características del cuerpo humano. Cuando hablamos de la parte fisiológica, es la parte anatómica. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el espíritu? El espíritu es una pequeña partícula que le pertenece a Dios, que mantiene lo que es una relación con el eterno. Cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es que el espíritu del hombre debe de tener una comunión con el Espíritu de Dios. Es decir, cuando dice el texto que el hombre fue creado perfecto en todos sus aspectos, estoy diciendo que cuando Dios creó a Adán perfecto, era que el espíritu, ¿verdad? El espíritu que estaba en la supremacía, era por jerarquía, en la supremacía. ¿Por qué? Porque el espíritu, que es una partícula que le pertenece a Dios, estaba conectado con el espíritu de Dios. Es decir, que todo hombre que fue nacido de mujer tiene un pequeño fragmento del eterno. Entonces, cada persona que fue nacida de mujer posee
una pequeña partícula que es el espíritu. Entonces, este espíritu, cuando el hombre fue creado, este espíritu estaba conectado 100% face to face con el espíritu del Eterno, y por estar conectado, entonces el espíritu del hombre gobernaba, dominaba y divinizaba y santificaba todo lo que son las emociones psicológicas del alma, porque en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, que cuando el espíritu del hombre estaba conectado en el principio con el espíritu de Dios, establecía lo que era sanidad y santidad al alma, de tal manera que la mente del hombre no había momento para el pecado, las emociones eran perfectas y la voluntad era perfecta, su voluntad. Es decir, que en el alma que están todas las emociones. Cuando hablamos de emociones, está el amor, el odio, el rencor, la ira. Todo esto era perfecto. ¿Por qué? Porque el espíritu, al estar conectado con el espíritu de Dios, gobernaba el alma. Entonces, al alma está gobernada por el espíritu y tener la santidad del espíritu. La parte fisiológica, el cuerpo humano representaba, revelaba, reflejaba fisiológicamente, humanamente hablando, de manera biológica y anatómica, lo que es la perfección de Dios, santidad totalmente. De tal manera que al ser santo y haber perfección 100%, significa que el cuerpo era perfecto. Cuando hablamos perfecto, que de manera espiritual no pecaba. Eso es lo primero, no pecaba. Segundo, aparte que no pegaba, el cuerpo del ser humano no tenía necesidades de enfermedad. O sea, no tenía enfermedad, no existía la enfermedad. Y a no existir la enfermedad, el hombre, su cuerpo biológico no era cansón, no se cansaba como hoy en día. Era un cuerpo que rompía las leyes físicas. Eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Entonces, cuando el hombre peca, dice la Biblia que el hombre pecó, que dice la Biblia que Adán se escondió, fue que el espíritu del hombre murió, no que murió, menguó, dejó de cumplir la función vital que era gobernar desde la supremacía al alma y al cuerpo. Entonces el espíritu mengua, las emociones crecen, y cuando crece se corrompe, se va la santidad, corrompe. Entonces la mente se corrompe, las emociones se contaminan y la voluntad se distorsiona totalmente. Entonces cuando la mente se corrompe, las emociones se contaminan y la voluntad se distorsiona, entonces ahí comienza a fluir todo el pecado del cuerpo. O sea, comienza a fluir lo que son las malas emociones, la ira, el rencor, el odio, la envidia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Por eso dice el texto que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos hurtos, las malas emociones, el pecado, fornicación, adulterio. Porque el problema es en el alma, no es en el cuerpo. Entonces, cuando el alma está contaminada, el cuerpo se contamina de igual manera y va a mostrar todo lo que es el pecado. Y cuando muestra lo que es el pecado producido por una rompimiento, por una distorsión del alma, no solamente el cuerpo va a reflejar lo que es el pecado, sino que ahí vienen las enfermedades biológicas, como el cáncer, como el SIDA, como lo que es todas las enfermedades que usted conoce, y ahí es que el cuerpo comienza a contaminarse. Y al contaminarse, ya el cuerpo no tiene capacidad de mantenerse o está por encima de las leyes físicas cuánticas de la naturaleza de la Tierra. Y todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Es decir, que ya ahí en ese momento ya el ser humano no está compuesto o no está bajo lo que son las leyes cuánticas de la naturaleza. Entonces ya tú ves que en el cuerpo fisiológico ya esa persona comienza a pecar, comienza a maldecir, esa persona ya comienza a verse como algunas enfermedades, algunas ciertas enfermedades, y no solamente enfermedades, señores, sino que ese cuerpo dejó de cumplir su característica de sobrepasar lo que son las leyes físicas cuánticas de la naturaleza. Eso lo vamos a ver. En pocas palabras, estamos hablando de cómo era el cuerpo, de cómo era la tricotomía al principio de la creación, de la perfección, y estamos viendo una de las consecuencias del pecado y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Bien. Por ejemplo, una de las características también, de igual manera, de lo que es la imagen de Dios, está la preeminencia. La palabra preeminencia. La palabra preeminencia, como así mismo se escucha, es un término que tiene su origen en el vocablo latino preeminentia. En concreto,
Esta palabra se encuentra conformada por dos partes claramente diferenciadas como son las siguientes. El prefijo prae, que significa delante de o antes, el verbo eminare, que puede traducirse como sobresalir. Es decir, que una de las características era que había una preeminencia, es decir, que cuando el hombre era perfecto, su tricotomía, su alma, cuerpo y espíritu eran perfectos, había una preeminencia, de tal manera que el hombre era considerado como la corona de la creación. Es decir, que independientemente de que el universo tenga leyes físicas, que independientemente de que para la astrofísica el universo sea tan amplio, tan extenso, tan infinito, para el Eterno, en la creación del ser humano tenía una preeminencia mayor que todo. De tal manera que el ser humano tenía acceso al dominio de los animales, de la vegetación, de lo que es la vegetación de toda la tierra. Eso lo vamos a ver. Otro punto es el parentesco con Dios. Por ejemplo, dice una parte aquí, como le estoy diciendo, una parte de lo que es la imagen de Dios, que la relación de las criaturas vivas con Dios consistió con la obediencia ciega a los institutos implantados en ellas por el Creador. Empero, la vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. El hombre realmente tiene un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra, pero Dios sopló en el aliento de vida, dotándole de esa manera una naturaleza capaz de conocer y amar y servir a Dios. Es decir, un parentesco es su naturaleza de amor, por ejemplo, su amor. Por ejemplo, esa analogía que hay entre lo que es esa comunicación que hay entre lo que es el hombre, lo que es Dios, es un parentesco que es algo muy importante que usted debe de entender. Otro es el carácter moral. El carácter moral es el reconocimiento del bien y del mal, pertenece solamente al hombre. Se le puede enseñar a un animal o que no haga ciertas cosas, pero no las hará porque sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, sino simplemente porque sabe que tal cosa no agrada a su amo. Es decir, en cuanto a conocer el bien y el mal, hay algo que no puedo dejar pasar, que tengo que decir que es muy importante, que es en cuanto a lo que es la parte del espíritu, que es la intuición. Esta parte que está aquí, esta parte de la intuición tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Y de igual manera la conciencia. Por ejemplo, hay personas que nunca han pecado o hay personas que están pecando específicamente. Hay personas que nunca han conocido lo que son los textos bíblicos. Hay personas que desconocen lo que es la Biblia. Hay personas que desconocen lo que es la palabra de Dios. Nunca ha estado en el evangelio. Son personas que no tienen un conocimiento amplio en cuanto a lo que es el eterno. Son personas que verdaderamente no tienen esa relación con Dios, desconocen su propósito, su llamado, pero llega un momento en lo más vil, en lo más profundo, en medio de ese pecado, que nunca esa persona ha visitado una iglesia, pero en ese pecado, en ese momento de acto de pecado, en ese momento de flaqueza, hay algo en su interior que le dice, oye, María, lo que tú estás haciendo está mal, deja lo que estás haciendo y ven en busca de Dios. Por eso que usted ve personas que sienten como un vacío, sienten un vacío a pesar de sus millones, a pesar de sus placeres del mundo, y ese vacío es producido por la intuición. ¿Qué es eso? Hay algo que es la intuición, que es Dios hablándole a tu espíritu, señores. ¿Por qué? Porque tu espíritu, ese silencio, ese vacío que hay es porque tu espíritu menguó, pero ese espíritu como que está vivo y ese espíritu te está hablando a tu alma. Entonces, esta parte intuitiva es totalmente indispensable y eso es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal. No solamente esto. La parte intuitiva es un conocimiento infinito. ¿Por qué conocimiento infinito? Porque cada ser humano tiene una capacidad de conocimiento y este conocimiento es infinito. Por ejemplo, Albert Einstein es considerado como uno de los científicos más ilustres del mundo antiguo. No del mundo antiguo, sino de la Edad Media. ¿Por qué? Porque Albert Einstein es un científico que la NASA aún está analizando la biología de la composición de su sistema cerebral. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un sistema cerebral tenga la capacidad para, para descifrar tanto conocimiento que hoy en día la ciencia desconoce? Porque Albert Einstein solamente dominaba un 14 a 15%. Entonces, ese 14 a 15% que Albert Einstein dominaba
es un conocimiento, es una capacidad cerebral que aún la ciencia no está capacitada o no está lista para descifrar. Entonces, todo esto está en la parte intuitiva, que es una parte espiritual, que es un conocimiento infinito. Por eso que usted ve tantos niños que nacen con conocimiento, que aún la ciencia desconoce de dónde viene tanto conocimiento, porque hay personas que nacen y sin leer un libro y sin leer una ciencia, te hacen un invento o te descubren algo y esa persona pregunta, pero cómo es posible que este niño hizo este descubrimiento o este niño hizo este invento si este niño no tiene los fundamentos básicos de la astrofísica o de la ciencia? Y todo esto es gracias a la intuición, que es parte del espíritu de la tricotomía del ser humano. En cuanto a lo que es la tricotomía, que es un tema muy complejo y muy controversial, pero muy importante a la vez, hay algo muy importante. Hay algo muy importante, y es que el ser humano tiene una capacidad importante que era capacidad de ser inmortal. El ser humano fue creado para ser inmortal. El ser humano era totalmente inmortal. Cuando hablamos de la parte de la inmortalidad, estamos hablando que en el principio no solamente el alma fue creado para ser inmortales, sino que el cuerpo humano era inmortal. Porque independientemente de que nuestros cuerpos sean mortales, nuestra alma fue diseñada para vivir en la eternidad. Estoy diciendo que usted es un ser inmortal. Lo que pasa es que su cuerpo tiene tiempo de perecedero, tiene tiempo de limitación humana, mientras que el alma es un ser inmortal, pero esa inmortalidad estaba compuesta tanto en el alma como en el cuerpo humano, que es una característica de igual manera de la imagen del Eterno. Otro punto sobre el dominio de la tierra. El dominio de la tierra estaba destinado a ser imagen de Dios en lo que respecta al señorío, y puesto que nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio gente tanto como imperio. Y los bendijo Dios y le bendijo: fructificad y multiplicad y llenad toda la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar. En cuanto a lo que es el dominio de la tierra y fructificad y multiplicad, hay una parte muy importante que quiero establecer, que es en cuanto a lo que es la expansión genética. Por ejemplo, hoy en día la genética, los científicos y los historiadores y los antropólogos dicen que cómo es posible que de dos seres humanos llamados Adán y Eva existan tantas genéticas y tantas razas en el mundo. Pero teológicamente, genéticamente, nosotros tenemos una explicación. Por ejemplo, en el texto, en el verso 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay una expansión genética. ¿Cómo una expansión genética? Me explico. Gracias a los estudios genéticos de Europa, se descubrió que los primeros pobladores o el primer poblador en la tierra, que fue un hombre, tiene una particularidad genética distinto a las particularidades genéticas contemporáneas de hoy en día. Cuando hablo que tenía una particularidad genética totalmente distinto a lo que es hoy en día, es una cualidad genética llamada el polimorfismo. Hasta lo voy a escribir. Llamada polimorfismo. Esa es, llamada polimorfismo. Esta parte de polimorfismo es una parte que significa poli, variomorfismo, genética, sangre. Estoy diciendo en pocas palabras que esta parte del polimorfismo es una característica genética que determina cuando un ser tiene diferentes cromosomas, diferentes genes o diferentes características genéticas en cuanto a lo que son los niveles de sangre. Estoy diciendo en pocas palabras que Adán, si le hacía una tipificación, Adán, de acuerdo al sistema genético, era polimorfista. Repito, cuando hablo de que era polimorfista, estoy diciendo en pocas palabras que Adán tenía toda la característica de que Adán tenía todas las sangres del mundo. Es decir, Adán tenía A positivo, A negativo,
AB positivo, AB negativo, O positivo o negativo. Es decir, que en él estaban toda la sangre, toda la genética y todos los cromosomas en su gen, en su ADN. Esto es algo que fue descubierto gracias a los descubrimientos genéticos de la genética. Es decir, que Adán era polimorfismo. Es decir, que cuando dice la Biblia y Dios le da un mandato, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, está diciendo pocas palabras que Dios le dio una orden a Adán. Esta orden fue por la causa del establecimiento polimorfista genética, de la pluralidad genética que tenía Adán en toda la tierra. Es decir, que cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, Adán, Caín y Abel y Set tenían todas las genéticas y de ellos se expandió y poblaron toda la tierra con todos los diferentes sistemas de gen y de sangre en todo lo que es la tierra. Estoy diciendo en pocas palabras que en Adán era polimorfista, una cualidad que poseía toda la gen y todos los cromosomas del mundo entero. Eso lo vamos a ver, que es muy importante. Eso usted lo debe de anotar. Aparte de esto, gracias a lo que era la perfección de la imagen y la semejanza, tenemos una cualidad y era la anatomía superior, una anatomía superior. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, el hombre era perfecto y el espíritu estaba por encima de todo y el espíritu del hombre dominaba el alma era perfecto y el alma ser perfecto, la parte fisiológica que es el cuerpo, de igual manera el cuerpo era totalmente perfecto. Cuando hablamos que era perfecto, era que en la parte biológica, en la parte de su anatomía, era totalmente superior a toda la creación. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la anatomía superior, podemos ver y dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes y ese es su nombre. Es decir, que si usted es una persona una crítica, usted es una crítica textual, una persona, un buen lector, te darás cuenta que para Dan poder pues, ponerle nombre y acordarse de cada nombre de cada animal, tenía que tener una capacidad cerebral totalmente amplia. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de la prehistoria, los tiempos de la era antigua, de la edad media y la edad contemporánea, han existido diferentes animales. Es decir, que todos esos animales que usted conoce y que usted desconoce hoy en día, que son muchos, ¿verdad? Todos esos nombres, Adán le puso nombre y lo conocía. Incluso, en cuanto a lo que es el poner nombre en el contexto oriental, poner nombre tiene una característica muy similar o muy diferente a lo que es poner nombre bajo lo que es el contexto occidental. ¿Por qué? Porque un padre en el ámbito occidental, en el hemisferio occidental, le puede poner nombre a un ser, a un animal, a un hijo o a algo, porque esa persona tiene afecto biológico o afecto emocional con esa persona. Pero en el ámbito oriental hay algo mucho más profundo, porque no solamente que esa persona tiene un afecto biológico o algo emocional, sino que cuando le ponen un nombre, este nombre representaba de que esta persona conocía toda la característica biológica, anatómica y emocional de ese ser. Es decir, cuando dice la Biblia que Adán le puso nombre a los animales, era que Adán, a ponerle nombre, por ejemplo, al perro, por ejemplo, Adán le puso perro, Adán tenía la característica de establecer cuáles eran sus necesidades fisiológicas, sus características anatómicas, e incluso su característica psicológica de ese animal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Adán tenía la capacidad de entender totalmente lo que era la característica de cada animal por este nombre, si utilizamos el exégesis o si utilizamos lo que es la parte hermenéutica del Antiguo Testamento o de la parte oriental desde aquel entonces. Es decir, que para poder entender los nombres, para poder entender lo que es la composición psicológica y la composición anatómica de ese animal, se tenía que tener una capacidad cerebral totalmente amplio. Estoy diciendo poca palabra que la capacidad de Adán, según las estadísticas, era una capacidad de un 100% de dominio cerebral. Porque dice la genética, dice la biología, que hubo un hombre antiguo que sí dominó un 100% de la capacidad cerebral. Entonces, estoy diciendo en pocas palabras que hoy en día solamente usted domina de un 10 a un 11 o 12% de su capacidad cerebral.
Entonces, el único hombre, como dije anteriormente, que pudo dominar un 14% de su capacidad cerebral fue Albert Einstein. Y aún la ciencia no está lista para entender su conocimiento absoluto en cuanto a su capacidad cerebral. Estoy diciendo pocas palabras. Esto no lo dice la Biblia, pero sí es una hipótesis o una teoría científica, y es que el primer hombre, según la ciencia, el primer hombre que pudo dominar lo que es la ciencia o que pudo dominar lo que era el 100% de su capacidad cerebral, este hombre podía ver, por ejemplo, la materia y ver aquellas pequeñas partículas que conformaban la materia. Es decir, que hay una gran probabilidad que gracias a este gran dominio de su capacidad cerebral, Adán tenía la capacidad de ver la materia y ver aquellas componentes moleculares, átomos, neutrones y protones que conformaban lo que es la materia. ¿Por qué? Porque dice la física cuántica, que para poder, por ejemplo, la materia ser sólida y estar en un lugar en el espacio, se necesitan diferentes partículas como son los neutrones y los protones, que esto, a moverse a una velocidad impresionante, esto compone lo que es la materia. Y Adán tenía acceso a todo esto. Es decir, que Adán tenía una capacidad cerebral totalmente amplia, profunda e indispensable. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a esta capacidad cerebral, por esto, cuando el hombre peca, esta capacidad cerebral va demigrando poco a poco, porque no fue que Adán pecó y dejó de tener este 100%, no. Adán peca y se va demigrando poco a poco la capacidad cerebral. Tanto así que de acuerdo a la biología, por ejemplo, se ha descubierto y la arqueología, que los hombres antiguos antidiluvianos tenían una gran capacidad intelectual tan amplia que estos descubrimientos científicos arqueológicos que han encontrado, se desconoce cómo fue, de dónde y cómo fue que crearon por ejemplo, estas murallas, por ejemplo. Por ejemplo, hoy en día se desconoce cómo fue que se crearon las torres, por ejemplo, la Sigurat de Babilonia. Se desconoce cómo fue que se creó, por ejemplo, la pirámide de Egipto, la pirámide de Giza, porque se dice que aún hoy la ciencia y el conocimiento humano no está listo para hacer esto, de tal perfección, de tal similitud. Y todo esto es porque las generaciones antediluvianas tenían una capacidad cerebral muy amplia, diferente. Y por eso la ciencia no va a entender cómo fue que se crearon todas estas construcciones antes de los tiempos antediluvianos y las generaciones postdiluvianas. ¿Por qué? Porque como le dije, la capacidad cerebral de Adán después del pecado fue cayendo poco a poco, aunque no fue en toda su totalidad, hasta llegar a nuestra capacidad cerebral. Otro punto es en cuanto a lo que es la superioridad anatómica, biológica de Adán por la perfección entre alma, cuerpo y espíritu, eran la visión óptima y pulmones óptimos. ¿En qué sentido? Para Adán no era un misterio el océano. Hoy en día la ciencia o la biología arqueológica le llaman al océano el universo acuático. ¿Por qué el universo acuático? Porque ellos dicen que la ciencia desconoce más el océano que el universo. Es decir, que la ciencia, la astrofísica ha estudiado y ha indagado más en el universo, más que en el mismo océano. Es decir, que el universo o el océano tiene tantos misterios como el universo. Tanto así que solamente de un 20 a un 25% la ciencia ha visto más o menos lo que hay en lo que es en las aguas, en el océano. De tal manera que gracias a la gran capacidad de Adán, Adán podía sumergirse a la más profunda de las aguas, de las profundidades del océano. Porque para poder poner nombre, Adán tenía que sumergirse. Y no solamente esto. Es decir, que en el océano hay abismos que aún hoy en día se desconoce, no se ha llegado allí, y Adán podía sumergirse. Y en esos abismos hay animales acuáticos, monstruos marinos, que solamente Adán conocía y conoció. Es decir, que estos animales acuáticos, estos monstruos marinos que la ciencia desconoce hoy en día, para Adán no era un misterio. Y nunca fue un misterio. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que está al norte de las Antillas, que es algo que la astrofísica desconoce, o los científicos del mundo desconocen, verdaderamente es algo que para Adán quizás no era un misterio. Es decir, que Adán podía conocer y conocía y entendía cuál era
¿Cuál fue? Y era el misterio de las triángulos de las Bermudas, que está al norte de las Antillas. Cuando hablo que está al norte de las Antillas, es una parte, un triángulo oceánico que está entre lo que es las Antillas mayores, como lo que es Cuba, por ejemplo, la Bahama, Cuba arriba, y lo que es República Dominicana, la Hispaniola, y lo que es Puerto Rico al norte. Todas estas partes ahí está prohibido navegar. No solamente navegar, está prohibido que los aviones crucen por allí, porque esto es muy delicado. Por ejemplo, cuando cierra legalmente lo que es la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, unos pilotos de Estados Unidos con sus aviones se fueron por allí y ellos pasaron por ese lugar y nunca volvieron. Y todo esto es por ahí un misterio magnético, y este misterio magnético Adán lo conocía. Eso es lo que quiero dejar dicho. Es decir, que Adán tenía una superioridad, una característica muy importante, muy importante. En cuanto a otras características de Adán, que son temas teológicos muy importantes, otras características de Adán podemos ver, por ejemplo, cuerpos parecidos a Jesús y Adán. Le dije que Adán es un tipo de Cristo, es decir que en ese momento Adán es un tipo y Cristo es un antitipo, para que me puedan entender. Es decir, que Adán de manera física representaba en ese momento una característica, una cualidad de Cristo en un momento específico de manera espiritual. Por ejemplo, dice el texto, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que Adán, para poder transmitirle el pecado al mundo, tenía que poseer todos los cromosomas y todos los genes y todos los tipos de sangre, que de manera genética o de manera espiritual pudo expandir la muerte, que es el pecado. Y asimismo, para Dios o Jesús poder expandir la salvación, también Cristo necesitaba todos los cromosomas. Es decir, que Jesús era polimorfista. Esta sangre que fue derramada en el Gólgota sobre la cruz del Calvario, esta sangre, si se le hacía un ADN, era una sangre totalmente polimorfista, obviamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? También en cuanto a lo que es la teología, aquí encierra algo fundamental, y es que dice que así como Adán todos mueren, en Cristo también todos vivificaron. Es decir, que una de las características, es decir, una de las características, una de las características que tiene o que tuvo Adán en su capacidad biológica del cuerpo humano, también el mismo Mesías, también el mismo Mesías la tenía. Es decir, que Cristo, Adán, tenía una capacidad biológica, esa capacidad biológica de sobrepasar las leyes físicas cuánticas, también Cristo también la tenía. Como por ejemplo, dice que el cuerpo resucitado de Adán, por ejemplo, dice aquí, se puede desaparecer. Eso está en Lucas 24:31. También dice que puede traspasar las paredes. Eso está en Juan 20:19 al 26. Y dice que este cuerpo se puede ver. Es decir, que estas características que estoy presentando, que eran características de Cristo, también eran Adán. Estoy diciendo en pocas palabras que para poder entender lo que son algunas características, por ejemplo, de Cristo, tenemos que analizar el cuerpo biológico de Adán, porque todas las características biológicas y anatómicas teológicas que tenía Adán son las mismas características de Cristo. Es decir, que cuando Cristo muere y resucita al tercer día, todas esas características anatómicas que sobrepasaban las leyes físicas de la tierra que tuvo Cristo eran características similares al cuerpo de Adán. Es decir, que cuando Cristo resucita es un cuerpo similar, parecido al de Adán. Es decir, que así como Jesús pudo traspasar las paredes, asimismo Cristo pudo traspasar la pared. Es decir, que Jesús traspasó la pared y Adán podía. Se puede desaparecer. Es decir, que Cristo se desapareció, podía desaparecerse, y Adán también se podía desaparecer. Es decir, que hay una analogía teológica en lo que era el cuerpo de Adán y lo que era el cuerpo de Cristo, para que me puedan entender. Es pero muy importante. Bien, entonces, espero que le guste. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que sea totalmente importante esta clase. Es una clase muy enriquecedora, muy importante. Les recuerdo que para cualquier pregunta, cualquier interrogante, usted puede comentar. Recuerde que en esta clase de hoy
hay una evaluación. Esta evaluación usted debe de procurar por ella al doctor Henry Reyes. Puede usted escribirle. Usted tiene que preguntar por la evaluación. Si usted no se evalúa, usted no puede pasar a la siguiente clase. Debe de tomar todas las evaluaciones posibles y pasarlas todas para poder finalizar lo que es la materia Teología del Antiguo Testamento 1. Bien, para mí ha sido un placer y será un honor, Luis Aviñón, con ustedes. Que tengan feliz día y noche. Shalom Ubra Jot.